Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Y dice la Escritura así. Versículo 2. Y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él. Y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto, probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Bueno, este pasaje lo hemos predicado tal vez en otras ocasiones, en otros escenarios, y hay muchas maneras de abordar este pasaje de la Escritura. De hecho, en los círculos académicos, este pasaje es un poco controversial porque se vincula con una crítica textual ahí, pero dejaremos eso para otros escenarios. Lo que yo quisiera resaltar en esta mañana es que pongamos nuestra mirada específicamente en los fariseos y los escribas. El contexto es, usted lo puede ver claramente, Jesús está enseñando fuera del templo y hay mucha gente alrededor de él. Y imagínese usted el escenario en la enseñanza es interrumpida porque de repente aparecen los líderes religiosos que traen a una mujer que ha sido sorprendida en el mismísimo acto de una inmoralidad sexual. Bueno, esta mañana yo quiero enfocarme en los fariseos y los escribas particularmente. Parece que aquí tenemos delante de nosotros a los representantes del sistema religioso judío de aquella época. Tal vez ahí se encuentran personas muy respetadas dentro del pueblo. Aunque los evangelistas ya se han encargado en poner a estos grupos como los antagonistas del ministerio de Jesús. Mientras la gente podría respetarlos, Jesús los exhibe por lo que hay verdaderamente en el corazón de ellos. Ahora, en el capítulo 7, que no lo vamos a leer, pero ya el pasaje nos ha contado que estos líderes religiosos, estos fariseos y estos escribas han intentado levantar alguna acusación contra Jesús y han intentado que lo arresten, pero no lo han logrado. Así que vienen y planifican entonces una trampa contra Jesús. Algunos de nosotros caemos en algunas trampas. No toda la gente es bien intencionada. Y aquí claramente los líderes religiosos, la élite religiosa, trató de ponerle escenarios a Jesús para tenderle una trampa. Por ejemplo, los saduceos, que ni siquiera creían en la resurrección,
hacían preguntas hipotéticas sobre la resurrección solamente para a ver si podían agarrar a Jesús haciendo preguntas muy exageradas. En otra ocasión los fariseos hacen una pregunta sobre el impuesto, intentando ahí que Jesús cayera en una trampa. Y entonces, como los alguaciles no pueden aprender a Jesús, de hecho, usted puede leer el capítulo 7 que se quedan sorprendidos de la enseñanza de Jesús. Entonces, van a planificar una trampa. Y deciden que el instrumento de la trampa va a ser una mujer. Los comentaristas han creado escenarios muy diversos, ¿no?, sobre cómo fue que sorprendieron a esta mujer. Tantas cosas se ha dicho, pero el caso es que le traen a Jesús, quien está enseñando en el templo. De repente la enseñanza es interrumpida porque aparecen estos líderes religiosos y le traen a esta mujer. Esa mujer ha sido sorprendida en un acto inmoral. Y veamos a estos líderes con qué pregunta llegan a Jesús. Le dicen a Jesús que la ley decía que esta mujer debía ser lapidada, debía ser apedreada. Y le dicen a Jesús: ¿pero qué dices tú? Y aquí está la trampa. Es como la pregunta del impuesto. Es una pregunta con trampa. Es como la pregunta de la resurrección: ¿quién de todos estos va a ser su marido? Es una pregunta con trampa. Y entonces le dicen a Jesús: la ley dice que hay que apedrearla, pero ¿qué dices tú? ¿Ya notó la trampa usted? Jesús tiene dos opciones delante de él. Número uno es negar el castigo. Y si niega el castigo, niega entonces la ley. Y si niega la ley, entonces está negando la enseñanza mosaica. Y ahora sí puede ser acusado y procesado, que es lo que ellos están buscando. Esto dice la ley. ¿Qué dices tú? Si Jesús dice algo contrario a lo que enseña Moisés, entonces puede proceder contra Jesús. La otra opción también implica una trampa. Porque si Jesús acepta el castigo, él acepta a Moisés, pero está violando no la ley mosaica, sino está violando la ley romana, que en ese momento la ley romana decía que solamente el imperio, solamente Roma podía imponer la pena de muerte. ¿Ya vio usted entonces cómo la pregunta viene con trampa? ¿Usted alguna vez se ha visto en un callejón sin salida, en una encrucijada? Y esta parece ser la trampa perfecta. No hay manera como salga de esta. Y allá en el fondo, en el escenario, no sé, a mí me gusta ver a la mujer, ¿no? Porque estoy viendo a los líderes religiosos, pero es muy triste ver a esta mujer allá en el relato, cómo la están utilizando solamente como un instrumento. Y es un instrumento de los líderes religiosos para poder arrestar a Jesús. Lo que menos le importa a los líderes religiosos es la condición espiritual de la mujer. O sea, la mujer es lo menos importante para ellos. Lo más importante es que esta mujer sirve como instrumento para levantar una acusación contra Jesús. Realmente no le importa la dignidad de esta persona. No es parte del interés de estos hombres. También imagino yo que están fuera del templo. Y me imagino yo con mucha gente, me imagino yo el acto de vergüenza que pasó esta mujer al ser encontrada haciendo el acto y ser sorprendida. Si eso ya implica una vergüenza, imagínense ser exhibida. Nosotros tratamos de cubrir nuestra desnudez, lo interpretamos como un acto incorrecto. Y esta mujer está siendo exhibida, está siendo denigrada y está siendo utilizada
por los líderes religiosos. Y allá en el escenario, el autor nos dice que Jesús está escribiendo. Uno cuando lee los comentaristas qué es lo que Jesús estaba escribiendo, uno dice, ¿de dónde sacan tantas ideas, no? Porque hasta algunos atreven a decir qué es lo que estaba escribiendo, pero Jesús está agachado y si nota usted, está ignorando a los líderes religiosos, los ignora. Pero ante la insistencia de estos líderes, Jesús finalmente se endereza, se pone de pie y bueno, le están pidiendo que tome una postura, ¿no? Y él va a tomar una postura y va a decirles, bueno, ustedes muy bien conocen la ley, procedan entonces según la ley, pero antes de proceder, los invito a que se hagan una autoevaluación. Los invito a que se examinen en el interior. Los invito a que escuchen la voz de su conciencia. Y si una vez que ustedes hagan eso, son mejores que ella, procedan. Me imagino yo estar ahí en el escenario y me imagino yo de la bulla que había, de repente todo se quedó en silencio. Me imagino yo que la mujer podía reconocer a algunos ahí, tal vez eran sus vecinos, tal vez algunos eran personas que ella había visto en la calle. Y el texto es dramático porque resalta que uno a uno fueron confrontados por sus propios pecados. Nadie hasta ese momento ha hablado con la mujer. Y Jesús queda solo con la mujer. Y finalmente alguien le pone atención a esta pobre mujer en la historia. ¿Dónde están? No ha quedado ninguno. Y tal vez la mujer escucha las palabras que jamás hubiese imaginado escuchar ese día. Quien sí la puede condenar, decide mostrar una dosis de compasión. Quien sí puede tirar una piedra, decide darle una dosis de misericordia. Y le dice, yo no te condeno. Y le dice, vete, no peques más, cambia tu vida, rehabilítate, mujer, ya no lo hagas más. Saben que cada vez que doy estas enseñanzas acá siempre trato de contextualizarlo a donde estoy parado, y ustedes van a salir a la labor ministerial, van a salir a la labor pastoral y van a encontrar diferentes situaciones, porque el ministerio tiene tantas cosas, ¿no? Tantas realidades. Y una realidad que ustedes van a enfrentar es lidiar con situaciones donde hay gente que falla, hay gente que hace cosas muy malas. Y tal vez nosotros cuestionamos el por qué hizo esto y cómo fue posible que hiciera esto o aquello. Pero este pasaje me enseña a mí, por lo menos, que a veces la religión puede ser muy mal utilizada. A veces la religión, cuando está acompañada por la falta de empatía, en ocasiones la religión puede carecer de bondad, la religión puede carecer de compasión y la religión puede carecer de misericordia. En nuestras iglesias vemos una versión nueva, tal vez, de la Inquisición, donde hemos pintado a un Dios que está en el cielo con un látigo solamente esperando que alguno de nuestros feligreses cometa el más mínimo error para poder dar un castigo. En las comunidades, en las congregaciones, a veces hablamos tanto y tanto y tanto y tanto del pecado que hemos dejado de hablar del amor y la misericordia de Dios. En la crianza de niños siempre se habla que los extremos siempre resultan
malos, ¿no? Demasiada rigidez, demasiado autoritarismo, demasiada disciplina. A veces no produce los resultados que los padres desean. Y tal vez en la iglesia algunos hermanos podríamos comportarnos como policías, como jueces. Y tal vez, como dicen los abogados, dura es la ley, pero es la ley. Y entonces nuestros actos ante las fallas de otros están acompañados de la falta de empatía, de la falta de amor y de la falta de misericordia. De hecho, a veces pareciera ser que hasta nos ensañamos con algunas personas y parece que estamos esperando que cometan ese error. A veces, con la intención de querer hacer lo correcto, condenamos a aquel que puede ser rehabilitado. Y el problema es que no damos oportunidades. Somos como la novela estadounidense, ¿no?, de Letra Escarlata, que cuando una persona falla queremos exhibirla al máximo para que otros aprendan la lección. Creo yo que el pasaje nos enseña que en ocasiones nosotros debemos de, antes de actuar, hay que autoevaluarse, hay que analizarse. Y siempre me pregunto yo hubiese tirado la piedra. Creo que muchas veces he tirado la piedra. Cuando hago un comentario, cuando hago un juicio, cuando hago una crítica, a veces sin desconocer todo lo que realmente, a veces sin conocer lo que realmente ocurrió, lo que realmente pasó. En ocasiones podremos estar también del lado de la mujer. También fallamos, también cometemos errores, también hemos ofendido a Dios. Los invito a una autoevaluación. Yo conozco mis pecados. ¿Conoce usted los suyos? Que el Señor les bendiga. Amén.